Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de la preselección, de los miembros de la preselección del equipo paralímpico español, los miembros de la preselección de aquí, de Aragón, los aragoneses, que están preseleccionados para el equipo paralímpico español París 2024. Vamos a hablar esta mañana de los deportistas, con los deportistas, vamos a hablar de los Juegos, vamos a dar la palabra, por supuesto, a quien nos acoge, al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Muchísimas gracias por acogernos aquí, en este sitio tan emblemático y tan bonito. Al resto del equipo de trabajo del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por hacer esta presentación aquí. Y para entrar en materia, vamos a ver lo primero, un vídeo sobre los deportistas del equipo paralímpico español. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. ¡Oro para Ani Iglesias! People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. ¡Oro para Ani Iglesias! 11.95. Just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Porque este era el culmen, el final de un trabajo. Angels roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue. The shape of your body is blue. Es oro, oro, medalla de oro, 3 medallas. Bueno, pues aquí los hemos podido ver en acción. La edición de París va a ser la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos, el segundo mayor evento polideportivo de distintos deportes después de los Juegos Olímpicos. Se inauguran el 28 de agosto y se clausuran el 8 de septiembre. Es decir, un par de semanas después de que los deportistas olímpicos abandonan las instalaciones olímpicas y la Villa Olímpica, pues aquello se convierte en la Villa Paralímpica y en las sedes de competición de la máxima expresión del deporte de élite de personas con discapacidad durante 11 días de competición. 4.400 deportistas de todo el mundo con discapacidades visual, con discapacidad física, con discapacidad intelectual y con parálisis cerebral participarán en los Juegos de París. De este número, algo más del 50% van a ser hombres y el resto mujeres, es decir, está cerca de la paridad a nivel internacional la participación en los Juegos Paralímpicos. Se prevén la participación de 182 países. Para que se hagan una idea, la ONU tiene 193 Estados miembros, con lo cual estamos prácticamente en una participación global de todo el mundo, de todos los países del mundo, en un evento como los Juegos Paralímpicos. Y como decía antes, serán 11 los días de competición en 22 deportes
que están incluidos en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos. Son exactamente los mismos que en los Juegos de Tokio. No ha habido ninguna incorporación en cuanto al número de deportes y a los deportes en concreto. Se repartirán nada menos que 549 medallas de oro, de plata y de bronce, en todas esas pruebas en los distintos deportes. Y se celebrará en unas instalaciones que están muy enraizadas, muy imbricadas en la ciudad de París. Van a ser unos juegos muy próximos a la ciudadanía y a los espectadores. De las 17 instalaciones deportivas, 9 de ellas estarán en la zona centro de París, en lugares emblemáticos, con lo cual va a ser muy próximo, como digo, a la ciudadanía y a los espectadores. Y prueba de ello es la ceremonia de inauguración, que por primera vez en la historia sale de un estadio olímpico y se va a celebrar por las calles de París. Al igual que en los Juegos Olímpicos va a ser con un desfile en barcos por el Sena, pues en el caso de los Juegos Paralímpicos será por los Campos Elíseos, un desfile por los Campos Elíseos con llegada en la céntrica Plaza de la Concordia, que también es un nombre muy bonito en la actualidad y que tanto necesitamos, ¿verdad? Por primera vez, como decía, se sale del Estadio Olímpico en una ceremonia que va a marcar un antes y un después en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El equipo paralímpico español está previsto que esté formado por 230 personas, de los cuales va a haber 140 deportistas. Cuando hablamos de 140 deportistas, estamos hablando de deportistas con discapacidad visual, con discapacidad física, con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, pero también estamos hablando de 15 deportistas de apoyo que no tienen discapacidad, pero que son imprescindibles para que los deportistas ciegos en deportes como atletismo, triatlón o ciclismo pues son imprescindibles para que puedan practicar el deporte de alto nivel en igualdad de condiciones, ¿no? Como decía, de estos 140 deportistas está previsto que la proporción de hombres y mujeres sea un poquito más alta, más desfavorable en cuanto a la integración de la mujer con respecto a la que he dado antes de nivel internacional, porque el equipo español estará compuesto aproximadamente por un 65% de hombres y 35% de mujeres, aunque bien es verdad que luego las mujeres dan muy buen resultado y sacan incluso más medallas que los hombres. Por lo menos eso pasó en Tokio y en Río de Janeiro. Estamos trabajando con los miembros aragoneses que hoy están aquí, que son 7, que ahora luego hablaremos un poquito de ellos. Son miembros de la preselección, lo que nosotros llamamos a la preselección a todos aquellos deportistas que todavía tienen posibilidad de clasificarse para los Juegos, pero todavía puede que no estén clasificados. Por eso estamos hablando de una lista de 250 personas, de 250 deportistas, de los cuales de aquí al 15 de julio, que es cuando se hará oficial será pública la lista oficial del equipo paralímpico español. Bueno, pues hasta ese momento tienen posibilidad de clasificarse, de ir entrando en rankings, de ir consiguiendo las mínimas, cada uno en su deporte, y de estos 250 pues creemos que lo conseguirán al final unos 140, que es lo que decíamos antes. España ha conseguido plazas o mantiene opciones de clasificarse a día de hoy en 17 de los 22 deportes oficiales del programa. Y tenemos a día de hoy 89 plazas ya en la mano, conseguidas, clasificados, 89 deportistas que esperamos que en estas semanas que quedan se vayan completando para cumplir esa cifra de 140 deportistas. Estos deportistas pertenecen a 13 federaciones deportivas españolas, las 4 federaciones que hay por tipo de discapacidad, que son las federaciones españolas de deportes de ciegos, personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, y también de 9 federaciones que son federaciones olímpicas, que ya han incluido en su seno a los deportistas con discapacidad, como son las federaciones de bádminton, ciclismo, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón. El objetivo deportivo del equipo español pues sería mantener un nivel similar al de Tokio 2020, si lo podemos superar mejor, donde se lograron 36 medallas. El equipo español logró 36 medallas, 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce, situándose en el 15º lugar del medallero. Todo esto no sería posible sin la participación de las empresas patrocinadoras, que son las que permiten que los deportistas tengan
todo a su alcance para poder dedicarse a entrenar como la principal actividad de sus vidas. Ahí los tenemos en la pantalla. Yo siempre digo que me gustaría citarlos a todos, pero bueno, para no pasar por ese trago, pues tenemos la fortuna de tener 17 empresas patrocinadoras, 12 entidades colaboradoras. Todas ellas son los verdaderos protagonistas que hacen posible que los deportistas luego puedan conseguir las medallas y hacer sus mejores marcas y dedicarse a entrenar en cuerpo y alma. Muchas gracias por vuestra asistencia a los medios de comunicación. Deciros que estaremos allí, el equipo de comunicación del equipo paralímpico español, pues a vuestra disposición para proveeros de todos los materiales que necesitéis y concertaros entrevistas con vuestros deportistas y teneros permanentemente informados a través del gabinete de comunicación que tendremos allí, que tendréis los contactos ya más adelante y vais a tener imágenes de todo. Y también esperamos que el gran público lo pueda seguir, pues, por supuesto, por los medios de comunicación, las redes sociales, pero también por la televisión y, en este caso, por Televisión Española, que sería lo lógico que pueda adquirir de una vez los derechos, que todavía es un tema que no se ha solucionado. Todavía la televisión pública no tiene los derechos, pero estamos trabajando intensamente con ellos para tratar de conseguir que esto se solucione, que esta situación se solucione y al final se pueda disfrutar de los Juegos Paralímpicos por la televisión pública. Como decía, tenemos 7 deportistas aragoneses en la preselección para estos Juegos Paralímpicos, es decir, que todavía están en la carrera de poder clasificarse. Algunos están ya clasificados, afortunadamente. Tenemos aquí hoy a cinco de ellos. También tenemos a Adrián Longarón, que ya no va a poder participar, pero está aquí también en la carrera, acompañándonos en este acto. Y en cuanto a los 7 deportistas que están en la preselección, y como digo, 5 de ellos nos acompañan aquí, pues tenemos a Sergio Ibáñez, que ya le tenemos clasificado, judoka, que ya estuvo con medalla de plata en los Juegos de Tokio y que ahora vamos a hablar un poquito con él, como también vamos a hablar con Teresa Perales, que no hace falta mucha presentación aquí en este foro, pero bueno, con sus 27 medallas y sus 6 Juegos Paralímpicos, pues esperamos que logre. De momento tiene la mínima B, con lo cual va encaminada a conseguir su participación en estos Juegos de París, a ver si es capaz también de seguir aumentando ese número de medallas. En natación también tenemos a María Delgado, muy conocida también aquí en Aragón, tiene ya la mínima A, con lo cual ya tiene el billete para acudir a sus terceros Juegos Paralímpicos. Ya estuvo en 2016 en Río, donde logró 2 bronces, y en Tokio 2020 logró un 4º puesto. Y tenemos a Jorge Cardona, también clasificado ya, y es un veterano. Hemos citado ya a 4 deportistas paralímpicos con mucha experiencia, y Jorge Cardona pues ya estuvo en los Juegos de Pekín con medallas y en Londres 2012, y ahora vuelve después de 8 años y bueno, estamos muy contentos, y él también me consta de que vaya a participar ahora en los Juegos de París. Y más jovencitos, pues tenemos a Yanguan Escanilla, que también le tenemos aquí, que es el futuro de la natación paralímpica y que esperamos que logre las mínimas para estar en estos Juegos de París. Y no han podido venir Wisdom Ikuwu, que es de atletismo y es que está precisamente ahora mismo en el Mundial de Japón, intentando conseguir también las mínimas. Y el último que me queda por mencionar es Fernando Galé, de tiro con arco, que está también peleando está peleando con otro contrincante por clasificarse, otro contrincante español, por clasificarse para una de las plazas que tenemos para este deporte en los Juegos de París. Y como decía, pues nada, hemos hablado de los deportistas y ahora vamos a hablar con los deportistas también, así que pido por favor que suban aquí al escenario a Sergio Ibáñez y a Teresa Perales. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, por vuestro apoyo, por hacer un hueco. Sergio viene de Madrid, que está allí entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, y bueno, queríamos charlar un poquito con vosotros. Y bueno, vamos a empezar por ti, Sergio. Te quería hacer, bueno, ¿qué es lo que te queda de aquí a París? ¿Qué te queda por cumplir de objetivos deportivos? Y luego, una vez que llegues a París, ¿qué te planteas allí? Hola, muy buenas a todos. Lo primero, que estoy encantado de poder estar aquí con vosotros. Y bueno, el tema de objetivos, después de Georgia hemos visto que tengo una pequeña lesión en la muñeca, entonces
Ya hemos cerrado clasificación, ya no tenemos más competiciones en el ámbito paralímpico. Iba a realizar un par de competiciones en el ámbito convencional. Hemos tenido que decir que no, o sea que ya el foco puesto en París, en prepararlo lo mejor posible e intentar superar esa medalla del año pasado. ¿Es tu objetivo en París? Sí, mi objetivo principal siempre es ir a más y cómo no, me veo con opciones de cómo no poder mejorar esa medalla de hace 4 años. Pues Teresa, que tú tienes tu micro ahí. un poquito también lo mismo. ¿Qué objetivos? Bueno, este año está siendo duro para clasificarse. Has tenido todo tipo de competiciones y historias. Y bueno, ¿qué te queda de aquí a los Juegos? Y que vas a estar allí, vas a conseguirlo seguro. Bueno, eso espero. Tengo 3 mínimas B, de hecho una de ellas es incluso en una categoría superior. Me queda muy poquito para la mínima. Estoy convencida de hecho de que esta semana que viene en Berlín la conseguiré, pero entiendo que con 3 mínimas B y sobrando plazas en chicas, lo más normal es que esté clasificada ya para los Juegos de París. Y la verdad es que ha sido un año, como bien dices, complicado. Bueno, en general todo el ciclo, pero lo más bonito ha sido tener la oportunidad de competir en casi todas las pruebas de la World Series, que ha sido una de las cosas que tenía en cabeza desde hacía muchísimo tiempo y que ha sido posible gracias al Team Elite España. Y que nos ha dado la oportunidad de poder competir pues, este año, por ejemplo, en Melbourne, en Singapur, en Aberdeen, en Sheffield y ahora esta semana que viene en Berlín. Así que, y luego nos queda el Campeonato de España. Muchas competiciones, alguna también más local, en mi caso en Madrid y bueno, con ganas también, pues ojalá de subir al podio. La verdad es que ha sido difícil porque he tenido que volver a aprender, como muchos de vosotros sabéis, pues volver a aprender a casi que a nadar solamente con un brazo, que no es fácil después de tantos años haciéndolo con 2, pero la verdad es que voy por buen camino y viendo los resultados, sobre todo de las últimas competiciones, con mucha confianza. ¿Qué esperas de París a nivel personal, pero también a nivel global, mundial y a nivel de juegos? Tú has estado en muchas ediciones y has visto los pasos que se van dando, ¿no? Cada vez. ¿Qué te esperas de París? Bueno, de París espero lo mejor. Yo creo que es un país que se está volcando ahora mismo en los Juegos. Mira, hace apenas 2 semanas me contactaban del Instituto Cervantes porque con motivo de la celebración de los Juegos Paralímpicos querían organizar alguna mesa para que pudiéramos asistir algunos deportistas. Ahora el 19 de junio me voy para París para poder intervenir en esa mesa redonda y yo creo que se van a volcar muchísimo. Tienen además algo, como bien decías tú en tu presentación, algo que lo hace diferente a otros juegos y es que por primera vez la inauguración sale de un estadio, se ofrece a la calle, la población va a poder verla desde distintos puntos. Y bueno, yo creo que los franceses están con muchas ganas de vivir unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos. Si me permites, yo incluso hasta diría que un poco copiaron la propuesta que teníamos desde las candidaturas de Madrid 2016 y 2020, que utilizábamos sedes históricas de nuestro país para la celebración de los Juegos, pues el Petit Palais, el Gran Palais allí en París, y nosotros pues teníamos el Palacio Real, teníamos un montón de sedes históricas que habrían sido muy bonitas y que bueno, pues le van a dar también mucha categoría a París. Sergio, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti participar en los Juegos Paralímpicos y representar pues, a Aragón, a España y a tu gente? Yo creo que como todo deportista, ¿no? Que se pone un objetivo de ir a unos Juegos, al fin y al cabo, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo hay muchos, pero Juegos solo hay uno cada 4 años. Aparte es muy difícil conseguir el objetivo, ¿no? Lograr la clasificación. Y bueno, ya ir es un objetivo muy importante, pero desde luego esa ilusión, ese esfuerzo extra, siempre ese plus, nunca lo tienes igual que cuando vas a unos Juegos. Pues genial. Pásale si quieres a Teresa. Y Teresa, pues lo mismo, que tú has estado en muchos, pero bueno, supongo que este además serán especiales. Pero ¿qué significa para ti llevar el nombre de Aragón por todos los sitios y de España, por supuesto? Pues yo siempre me llevo una banderita de Aragón con esto es algo muy curioso.
querido presidente, pero yo me llevo siempre la bandera de Aragón. Tengo la suerte de que cuando competí en mi primer campeonato de España, un familiar mío me pintó la Virgen del Pilar con rímel en un trozo de sábana blanca. Entonces tengo una bandera de Aragón que mi madre luego con velcro pegó por detrás a la bandera, la Virgen del Pilar. Entonces eso siempre me acompaña, y luego además en la silla, en la maleta, en la mochila, en todo lo que llevo, siempre llevo la cinta de la Virgen del Pilar, por supuesto con la bandera de Aragón. Así que siempre es un orgullo aquí en esta sede, en este lugar tan estupendo, en esta sala de la Corona de Aragón. Hemos vivido momentos maravillosos los deportistas, y yo personalmente recuerdo con mucho cariño uno de los primeros premios que se me entregaron, que fue la medalla de Aragón, y todavía te hace sentir más orgullo, y además hacerlo durante tantos años, porque no hay que olvidar que al final llevo 24 años desde mis primeros juegos, 25 desde que gané esa primera medalla con la selección española. Jorge, cuando pusimos en el parque Teresa Perales, aquí en Zaragoza, la estatua, pues imaginaros todo lo que esta ciudad me ha devuelto, todo lo que esta comunidad me devuelve con creces todos los días, y yo intento también corresponder pues dando lo mejor de mí, con los mejores resultados, y espero, ojalá, por favor, pero desde luego nadie podrá decir nunca que no me estoy esforzando al máximo para lograr subir otra vez a ese podio. Es el objetivo que ya me marqué nada más volver de Tokio, y sabéis cómo volví de Tokio, y durante estos 3 años pues ha sido lo que he tenido entre ceja y ceja. Y para eso los mañicos, la verdad es que tenemos un carácter muy especial, y cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, la verdad es que, como decimos aquí, no reblamos y tiramos mucho para adelante, y espero que eso me sirva cuando esté allí a punto de tirarme a la piscina y batiéndome con mis rivales. Estoy convencida de que sacaré desde luego lo mejor de mí, y por supuesto lo que más llevo ya en realidad es el orgullo de seguir estando ahí, de poder acompañar pues a la gente más joven. Aquí tengo una María, que es una jabata que desde hace un montón de años está demostrando lo mejor, y que siempre además me hace muchísima ilusión porque primero tenemos una gran amistad, y porque admiro mucho de ella esa fuerza que tiene a la hora de competir, y el cómo siempre está ahí, pero en los entrenamientos, no solamente en las competiciones. Un Jan que es súper jovencito, pero que tengo muchas ganas de verte en los Juegos, ojalá que sí. Y a todos los demás, bueno, Jorge, que también hemos compartido un montón de juegos, y Adrián, ojalá algún día te podamos ver también en los Juegos participando, porque, como bien decía Sergio, es un momento único que muy pocos deportistas tienen el privilegio de vivir, que todavía menos deportistas tienen el privilegio de vivir 6, 7 veces en este caso, y que bueno, pues que ojalá podamos compartir ese momento todos nosotros. Pues ya solo queda que desearos muchísima suerte, Teresa, Sergio, María, Jan, Jorge, Adrián, para el futuro, y nada, y desear mucha suerte, y para eso pues pedir un aplauso fuerte para ellos. Gracias. Y a continuación ya va a tener la palabra primero Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, y cerrará el acto Jorge Ascón, presidente del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Buenos días, querido presidente. Muchísimas gracias por tu acogida, la de tu equipo, a toda la gente de Aragón, por poder hacer este acto de conocimiento y reconocimiento a los deportistas paralímpicos, y desearles suerte en los próximos Juegos Paralímpicos de París. El anterior fue un poquito triste, pandemia, no había nadie en las gradas de Tokio, para una vez que vamos a Japón y no nos enteramos de nada, qué cosas pasan, ¿no? Pero esta vez va a cambiar. Va a cambiar. Estamos en los Juegos de la Recuperación, estamos muy cerquita, son vecinos nuestros, Francia, nos olvidamos ya de Brasil, que estaba muy lejos para acompañar a los deportistas, nos olvidamos de Tokio, lejísimos para estar con ellos, pero
De Zaragoza a París solo hay 1.078 kilómetros. Se puede ir a animarles en 2 tramos, no lo hagáis todo de un tirón, hay que descansar. ¿Por qué digo esto? Porque acompañando las magníficas campañas de la Dirección General de Tráfico, recordaros que nosotros, los paralímpicos, tenemos muchos deportistas que sufrieron un accidente de tráfico, aparte de otras problemáticas, ¿no? Pero accidentes de tráfico. Y el deporte les ha ayudado a reiniciar una nueva vida con su discapacidad. Ahora como personas con discapacidad, personas con mayúscula, que es lo más importante, no hay nada más importante que las personas. Y además ahora el artículo 49 de la Constitución nos reconoce así, afortunadamente, personas con discapacidad. Solo quedan 96 días para que dé comienzo con esa ceremonia que nos contaba Luis de inauguración, que van a ser diferentes en la calle, con el público de todo el mundo, en los Campos Elíseos, España, con los deportistas paralímpicos de Aragón, desfilará orgullosamente y allí podemos tener grandes sorpresas. Nos volveremos a traer un número importante de medallas. Eso es importante, para eso está el Comité Paralímpico, igual que el Olímpico, para conseguir medallas para nuestros países, para subir al podium, para escuchar nuestro himno con orgullo, pero también para decirle al mundo, decirle a nuestro país y Aragón, cuando puedan seguir los Juegos por la televisión. Estamos ahí tratando de que sea una realidad con televisión y con la ayuda de nuestra ministra de Deportes, porque nos ahorramos, cuando eso es así, nos ahorramos en la discapacidad muchos discursos. Las personas que tienen un hijo, un nieto, un hermanito que acaba de nacer con una discapacidad, al ver los Juegos empiezan a tener claro que es posible que tenga una vida digna y que pueda luchar por salir adelante y ser uno más en la sociedad, igualdad de oportunidades. Me acompaña el vicepresidente del Comité Paralímpico también. Le quiero agradecer a las 2 directoras generales del mundo de lo social y del mundo del deporte su apoyo y el trabajo desde el Gobierno de Aragón, a todas las entidades sociales, a las entidades de la discapacidad, al presidente del CERMI, a mis compañeros, el trabajo que se hace en Aragón desde el compromiso social. Hay que trabajar, presidente, por todos los aragoneses, todos y cada uno, pero aquellos que tienen mayores dificultades, los colectivos más vulnerables, creo que necesitan esa consideración de un plus para que no se vayan quedando atrás. Los deportistas paralímpicos son un icono y nos ayudan mucho a poner en valor las capacidades de las personas con discapacidad. En España 4,5 millones. Tenemos una deportista ejemplar en Aragón, lo son todos, pero permitirme que os hable de ella. La conozco bien, lo pasó mal en Tokio, se ha recuperado porque ella es así. Ella cualquier problema lo supera, se plantea un nuevo reto y vuelve a empezar de nuevo. Es el icono del deporte paralímpico español. Fijaros, solo está a una medalla del deportista que más medallas ha conseguido en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El que más. Solo está a una medalla de Teresa Perales. Él ya lo ha dejado. He preguntado esta mañana, oye, ¿Michael Phelps tiene pelo? ¿Se peló totalmente como hacen algunos nadadores? Me dice, no, creemos que tiene pelo. Pues fijaros el titular para los medios de comunicación. No es cualquier cosa, a la vuelta de París. El titular podría ser una mujer valiente, persona con discapacidad, Teresa Perales, aragonesa,
nadadora le da pal pelo a Michael Phelps. La Sirenita del Ebro le gana en medallas al Tiburón de Baltimore, que es como lo conocen. Creo que es importante. Creo que el espíritu de superación de Teresa y de todos y cada uno de las deportistas y los deportistas paralímpicos merecen la pena. Es como ganar dos veces, ganar una medalla, pero ganar también en la vida, superando posiblemente uno de los peores momentos en tu historia personal. Eso es lo que hacen, eso es lo que vamos a volver a hacer allí. Ayer estábamos con Okuda, revisando esa camiseta que nos va a hacer el artista urbano más importante de España, cogiendo una referencia de su estrella, incorporándole la Torre Eiffel, que lucirán nuestros deportistas allí en París. También un cuadro, el único posiblemente que Picasso pintó sobre el deporte, lucirá en esa cinta que llevarán en el sombrero el día del desfile de inauguración y de cierre. Trabajamos por ellos, trabajamos por el mundo de la discapacidad, trabajamos por la igualdad de oportunidades. Presidente, gracias por tu acogida, gracias por atendernos y atender a nuestros deportistas y a todas las personas con discapacidad en Aragón. Nos gustaría escucharte. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, querido presidente del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico Español, vicepresidente, a los deportistas fundamentalmente. Muchísimas gracias por haber querido venir a acompañarnos en esta mañana, a las directoras generales y también a los medios de comunicación. Lo primero que quiero decir es que para nosotros es un honor, un orgullo. No solamente es el objetivo no solamente es desearos suerte, sino también el reconocer el trabajo que ya habéis hecho para estar hoy aquí con nosotros. Y es verdad que en el Gobierno de Aragón nos sentimos especialmente orgullosos de recibiros en esta parte de nuestro edificio, de la sede del Gobierno de Aragón, en el Salón de la Corona, donde, lo sabe bien Teresa, se recibe a las personas más importantes de nuestra comunidad autónoma y de las personas que nos visitan. Y por eso para nosotros hoy un día como este es un acto de especial importancia en el que lo que tenemos que hacer es daros las gracias a todos los que nos vais a representar en un acto en el que es verdad que nos recuerda que dentro de muy poco ya vamos a estar pendientes de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos. Yo lo primero que quería hacer es agradecerle al presidente del Comité Paralímpico Español. La verdad es que Miguel Carballeda lo acabamos de ver ahora, con su brillante intervención en la que representa no solamente el espíritu paralímpico, sino que representa el espíritu olímpico como posiblemente no haya nadie en nuestro país que lo haga con la brillantez y que lo haga con la dedicación con la que lo hace Miguel. Y yo por eso estoy especialmente agradecido también de que hayas querido venir esta mañana aquí con nosotros a compartirlo y a contárnoslo con la ilusión con la que lo has hecho. Y además también hay que agradecerle no solamente a Miguel, sino a todo su equipo, lo que ha conseguido que sea el movimiento paraolímpico. Hoy España, Aragón, somos una potencia en lo que a deportistas paraolímpicos se refiere, y eso no solamente tiene que ver, aunque esencialmente, con el talento de nuestros deportistas paraolímpicos, sino también con una organización, la del Comité Paralímpico, que trabaja de una forma excepcional, y también a todos sus patrocinadores. A mí me gusta también mucho acordarme de los patrocinadores, porque es verdad que necesitamos recursos para que los deportistas vayan en todas las competiciones que tienen, no solamente en las Olimpiadas, sino a lo largo de todas sus carreras, y es muy importante que haya empresas que nos ayuden a las administraciones a lo que tenemos que hacer.
Quiero desearos muchísima suerte en el camino a todos y a todas. Quiero desear suerte a Sergio, a María, a Yang Wang, a Jorge Cardona y, por supuesto, a mi querida Teresa. Estoy seguro de que vais a prender la llama de la ilusión en París. En Aragón tenemos muchas figuras del deporte. Y el deporte y esas figuras del deporte son marca de nuestra tierra y queremos que sean marca de nuestra tierra. En los últimos días hemos tenido oportunidad, como vosotros, de recibir a muchos equipos aragoneses que también están triunfando y que nos representan, que representan lo mejor de nuestra comunidad autónoma, porque representan el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que cualquier deportista, pero fundamentalmente los deportistas de alto nivel, significáis. En Aragón y este Gobierno le damos mucha importancia al deporte y queremos darle todavía más. Es verdad que hay pocos lugares, ahora especialmente cuando hablamos de Europa, que explique también desde la Unión Europea lo que significa las funciones que tiene el deporte clave y que yo quiero también compartir con todos vosotros. Y la primera de ellas es que el deporte tiene una función educativa que equilibra la formación del desarrollo humano, aprovechando los valores transmitidos y favoreciendo intercambios culturales y la integración social, la tan importante integración social. En segundo lugar, también tiene una función que tiene que ver con la salud pública, porque contribuye al mantenimiento de la buena salud y de una calidad de vida hasta que cualquiera de nosotros podamos tener una edad avanzada. Además, el deporte tiene una función social, promoviendo una vida más inclusiva en la lucha, además, contra la intolerancia, contra la violencia o contra el racismo. Una función cultural que permite a los ciudadanos conocer y respetar el medio ambiente y a la vez también ayuda a que nos arraiguemos cada uno en nuestro propio territorio. Y por último, una función no menos importante, una función lúdica. Haciendo deporte nos lo pasamos bien. Haciendo deporte nos entretenemos en el ocio y hacemos que tanto el deporte individual como colectivo sea una parte fundamental de las sociedades en las que vivimos. A mí me parece fundamental que el deporte no solamente lo enfoquemos desde el punto de vista de la salud física, sino que también sepamos la contribución fundamental que el deporte tiene en nuestra sociedad a mejorar nuestra salud mental. Y por eso, en Aragón, queremos cuidar más y mejor a nuestros deportistas. En ello estamos, pero para cuidaros mejor hay algo que me parece especialmente importante, que es saber lo que necesitáis y también tratar de que vuestras demandas sean escuchadas desde la Administración. Por eso, desde el Deporte de Aragón nos sentimos también especialmente orgullosos, especialmente contentos de haber triplicado las ayudas a los deportistas de alto rendimiento. Y como decía Miguel, y decía con criterio y decía con acierto, preocuparnos del deporte inclusivo. Por eso en el Gobierno de Aragón hemos convocado ayudas a los clubes deportivos aragoneses que realizan acciones de deporte inclusivo en una partida de 35.000 euros que gestiona la Dirección General de Deporte. Pero además hay clubes adaptados que reciben subvención aragonesa para que puedan realizarlo en la competición nacional que nos representan por toda España en 300.000 euros. Todo ello lo hacemos sin dejar de fomentar una cuestión estratégica, que es el deporte base, el de los niños, el de la tercera edad, el deporte que se realiza en el medio rural y, por supuesto, como una parte también muy importante, el deporte adaptado. A los deportistas que hoy nos acompañan, creo que tenemos que lanzarles también un mensaje muy importante, y es que sois un ejemplo. Sois el ejemplo en el que muchos compañeros, en el que muchos niños, en el que muchas niñas de nuestra comunidad autónoma se fijan. Sois un ejemplo de carne y hueso, por vuestro compromiso, por vuestro esfuerzo, por la senda de trabajo y de honestidad que marcáis. Y es verdad que en Aragón tenemos la suerte de que de ese modelo tenemos posiblemente al referente más importante que haya en España y a uno de los principales que hay en el mundo y de la que también nos sentimos extraordinariamente orgullosos, Teresa Perales. Teresa Perales es energía, es calidez,
es simpatía, es cercanía y, por supuesto, es haber conseguido lo máximo. La Sirenita del Ebro puede acabar con el tiburón, pero de momento la Sirenita del Ebro ya tiene una coronación en el mundo de las mujeres. Ya es la mujer en la historia del deporte que más medallas olímpicas ha conseguido. Y es verdad que aspiramos a que no solamente sea entre las mujeres, sino que sea en la humanidad y que, por tanto, sea entre hombres y mujeres la persona, la mujer que más medallas ha conseguido en el mundo. Yo creo que Teresa lo sabe, pero es verdad que los aragoneses nos sentimos especialmente orgullosos de la historia de Teresa Perales, de sus 27 medallas, de sus 6 Juegos Olímpicos. Seguro que camino de los séptimos Juegos Olímpicos, lo ha dicho ella, es decir, en nuestra comunidad autónoma tiene las máximas condecoraciones, las máximas distinciones, los máximos reconocimientos, pero también las tiene en España, porque Teresa es Premio Príncipe de Asturias del deporte. Teresa, lo sabes que esta es tu casa, pero también es la casa de todos los demás y también es la casa de todos aquellos que os volcáis en el deporte paralímpico. Lo han dicho, pero yo quiero repetirlo. Nos vamos a acordar también de aquellos otros 2 deportistas que están cumpliendo con su papel y que hoy no pueden estar con nosotros porque tienen que estar haciendo su trabajo en otras competiciones paralímpicas. Pero a los que hoy estáis aquí, empezando por Sergio Ibáñez, en el que también es verdad que recordábamos ahora que había estado en los últimos Juegos Paralímpicos, en los Juegos de Tokio de 2020. Allí ya te colgaste la medalla de plata, además de las que has logrado en otras competiciones. Eres de los que ya estás virtualmente clasificado y en la sociedad, no en el Gobierno, en la sociedad aragonesa estamos convencidos, Sergio, de que vas a ir a por el oro y de que lo vas a conseguir. También a Jorge Cardona. Son tus cuartos Juegos Olímpicos. Has subido al podium ya en 3 ocasiones, 2 platas y 1 bronce. Y después de 2 platas y 1 bronce, pues no cabe duda, viene el oro. Así que vamos a trabajar duro y animarte para que realmente puedas conseguirlo. A María Delgado, los de París van a ser tus terceros Juegos Olímpicos. En los de Río conquistaste 2 bronces, en 50 metros libres y en 100 espaldas. Y en Tokio te quedaste muy cerca en varias pruebas. Es verdad que eres ya de las que estás clasificada y, por supuesto, también queremos desearte lo mejor y, sin ninguna duda, queremos verte subida en uno de esos podios. A Jing Wang Escanillas, ¿lo he dicho bien? Jing Wang Escanillas. Escanillas es más fácil de decir para mí, pero con tus 17 años no solamente es orgullo, es envidia. Con 17 años vas seguro a estar ya en unos Juegos Olímpicos porque has triunfado en importantes y en varias categorías. Ya has batido récords nacionales e internacionales y, en tu caso, lo que queda es un futuro brillantísimo por delante, del que también estoy convencido de que vamos a conocer mucho en Aragón en los próximos años. Antes de terminar, quiero destacar lo más importante de lo que hoy estamos aquí. Vuestra valentía, vuestro sacrificio, vuestro espíritu de superación, vuestra capacidad de superación, vuestro esfuerzo, la nobleza. Todos ellos son valores que nos caracterizan a los aragoneses y que vosotros, como parte de nuestra comunidad autónoma y como parte de Aragón, vais a unir al equipo olímpico español. Como decía Teresa, es verdad, a los aragoneses, Miguel, se nos conoce por ser especialmente cabezotas, pero esa cabezonería que en otros lugares de España se caracteriza o nos conocen en Aragón, en realidad lo que es tesón, generosidad y valentía. El tesón, generosidad y valentía que os caracterizan a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. De lo que estamos convencidos es de que hoy, aquí en el Gobierno de Aragón, os ayudamos a dar un pasito más
hacia esa meta que es París, pero lo que más nos importa no es hoy, es el día siguiente de los Juegos Olímpicos, en el que estamos convencidos y estaremos encantados de la vida de recibiros con vuestras medallas y, de lo más importante, reconocer que vais a dar todo lo posible por dejar el pabellón de Aragón y, por supuesto, el pabellón de España lo más alto. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte.